Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y estoy dándoles la bienvenida al quinto programa de la segunda temporada de Ecos del Saber, donde estamos tratando sobre ideologías políticas. En esta ocasión vamos a abordar el anarquismo. En esta ocasión la transmisión también se realiza desde Cheshire, Inglaterra, así que aquí es un poquito más tarde, pero bueno, encantado de estar con ustedes nuevamente. Anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Proviene de dos vocablos griegos, anarcos, sin líder o sin gobernante. El anarquista rechaza la autoridad completamente, la autoridad, la jerarquía y la concentración de poder. Los anarquistas también son enemigos acérrimos del capitalismo, buscan abolirlo. Y sobre, bueno, una concepción bastante optimista del ser humano, creen que la cooperación y la voluntad de cooperar son los fundamentos de una sociedad. También son, vamos a decir, practicantes de la política prefigurativa. ¿Qué significa esto? Que tratan de poner en práctica sus ideales, sus sueños, sus aspiraciones, replicando, por ejemplo, sociedades o microsociedades anárquicas. A lo largo de la historia ha ocurrido eso, pero los resultados generalmente no han sido muy satisfactorios. ¿Dónde podemos encontrar los fundamentos o los orígenes del anarquismo? Eh, Podemos encontrar algunos fundamentos, si bien no se puede hacer una conexión directa, en el siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, en esta búsqueda, ¿no?, por la razón, ¿no?, el culto a la razón, a la racionalidad del ser humano, también al escepticismo frente al poder, ¿no?, la creencia también en, o el rechazo, más bien, el rechazo a toda forma de religión. Los anarquistas tienden a ser antirreligiosos abiertamente, no ateos, sino antirreligiosos, porque también la religión organizada pasa a ser un exponente de la autoridad que ellos buscan combatir. Sin embargo, el primer anarquista o el primer personaje en articular bosquejos de pensamiento anarquista es el ensayista y filósofo inglés William Godwin, que en 1793 publica un texto que se llama Justicia Política. Hay que decir que Godwin era un entusiasta de la Revolución Francesa. ¿Y qué sostenía Godwin en esta obra? Básicamente, él quería o aspiraba a una sociedad basada en la razón y la cooperación, libre de gobiernos, gobernantes y también de instituciones que limitaran la libertad de los individuos y sus comunidades. Sin embargo, vamos a decirle ya, la formación del anarquismo como un pensamiento independiente no ocurre sino hasta el siglo XIX. Y aquí vamos a tener a tres grandes autores. El francés Pierre-Joseph Proudhon, a quien ya cubrimos parcialmente en el programa anterior sobre libertarismo, y los rusos Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin, Piotr Pedro Kropotkin, ¿ok? Estos son tres autores fundamentales del anarquismo. Ahora, ¿qué critican los tres? Critican toda forma de autoridad, critican al Estado, critican al capitalismo y también a la religión organizada. Hay que señalar que el anarquismo no es una ideología homogénea, tiene variantes y las vamos a ver en esta ocasión. Ahora también es bueno aclarar que el anarquismo es una variante del socialismo libertario, ¿no? Eso es muy importante. El anarquismo es una variante del socialismo libertario. Ahora, ¿esto qué significa? Que todos los anarquistas son libertarios socialistas, pero no todos los libertarios socialistas son anarquistas, porque hay formas de social libertarismo que no necesariamente buscan chocar con toda forma de autoridad, por ejemplo, el ecosocialismo. Así que vamos a ir por esa parte y vamos a empezar con la variante principal del anarquismo, que es el anarcosocialismo. Esta es la variante más difundida, más importante dentro del pensamiento anárquico. Y el principal autor, o uno de los principales, es el francés Pierre-Joseph Proudhon. Hay que señalar que en 1846 Proudhon le escribe una carta a un colega suyo, al filósofo francés Pierre Leroux, donde él se describe abiertamente como un anarquista. Es la primera vez donde se registra el uso de este concepto como lo que hoy significa. Así que ya no es anacrónico, es decir, no está fuera de tiempo hablar de anarquistas desde mediados del siglo XIX en adelante. Y en 1840 publica este texto, este ensayo, ¿no? ¿Qué es la propiedad? Y él define que la propiedad privada es robo. Ahora,
¿Qué es lo que propone? El mutualismo, una serie de cooperativas, ¿no? Vamos a decir unas cooperativas donde los trabajadores son los dueños de producción, donde los trabajadores gestionan la producción, la distribución de los bienes y servicios, pero que operan dentro de todo de un mecanismo, dentro de un mecanismo de mercado y que sí es posible la propiedad individual en la forma de posesión, es decir, no con fines de lucro, sino de posesión, de usufructo. Cuando esa propiedad, cuando ese bien ha sido obtenido a través del trabajo propio y es para usufructo propio, no hay ningún problema. El anarcosocialista, en este caso Proudhon, va a señalar que eso no sería un inconveniente. Eh, Proudhon también propone que estas cooperativas sean autogestionadas y que las decisiones se tomen de manera colectiva, sin Estado ni estructuras capitalistas que estén interviniendo. Es decir, principalmente en el caso del gran capitalismo se refiere a los capitalistas industriales de ese entonces. Busca entonces desconcentrar el poder, busca que esta economía cooperativista funcione sobre la base de la reciprocidad, puede ser también a través del mecanismo del precio, pero a través de la reciprocidad y que todas estas cooperativas sean mediante asociaciones voluntarias que balanceen intereses particulares. Esto es bastante difícil porque la gente siempre tiene intereses propios. Entonces, una cosa es lo que proponga Proudhon o lo que haya deseado Proudhon como teoría, ¿no? Esta idea de que vamos a cooperar, y otra muy distinta es que en la práctica el ser humano también manifieste o exprese esos intereses particulares. Ahora, hay otro autor que es muy importante, que es Mijail Bakunin, un ruso. Bakunin, que es contemporáneo de Marx, ¿no? Nace en 1814, muere en 1876 y es el proponente del anarquismo colectivista que sostiene Bakunin, al igual que todos los anarquistas. Rechazo al Estado, rechazo al capitalismo, rechazo de la propiedad privada y lo que tiene que existir es propiedad colectiva de los medios de producción. Sin embargo, Bakunin va a ir un poco más allá. Bakunin va a elaborar, ¿no? Ya una propuesta revolucionaria. Él sí dice que tiene que existir una revolución de la clase trabajadora que es necesaria para acabar con el capitalismo opresor. ¿Qué propone a cambio? No propone Estado. Lo que propone Bakunin como buen anarquista, que no quiere ni Estado ni capitalismo, ni mercado, ni propiedad privada, es que se organicen federaciones, ¿no? Federaciones o una federación de cooperativas administradas por los trabajadores, ¿no? Y a partir de ahí surja este modelo de sociedad ideal a partir de estas cooperativas gestionadas por los trabajadores. Bakunin es importante porque aportó también los fundamentos de otras variantes que son el anarcocomunismo y el anarcosindicalismo. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen del anarcosindicalismo? Es la variante más difundida del anarquismo. Como dije, busca abolir el Estado, el mercado, el capitalismo, toda forma de autoridad, incluyendo la religión organizada. Busca que los trabajadores gestionen, administren sus propias cooperativas, que los recursos y los bienes de producción, y perdón, que los recursos y los medios de producción sean de propiedad colectiva y no hay un problema con el mercado en la medida que este mercado funcione sobre la base de la reciprocidad, el altruismo y la cooperación. Ahora, esta es la primera variante, la más importante, pero hay otra que es muy importante y que tiene vigencia particularmente hoy, que es el anarcocomunismo. ¿En qué se parece al anarcosindicalismo? Bueno, que ambas buscan ¿no? abolir la autoridad, la jerarquía, pero en el caso del anarcocomunismo hay una diferencia sustancial con el anarcosocialismo. El anarcocomunismo busca abolir también el mercado. El anarcosocialista puede convivir con el mercado, el anarcocomunista busca abolirlo también. Y no solamente busca abolir el mercado, también busca abolir el dinero. Esta es la diferencia o una de las diferencias sustanciales entre ambas variantes. Vamos a ir entonces con los principales representantes del anarcocomunismo. El más importante de todos, Piotr Kropotkin, que es este autor ruso, Pedro Kropotkin, eh, que desarrolla la teoría del anarcocomunismo. Dos grandes obras, La conquista del pan, que publica en 1892, y Ayuda mutua, un factor de evolución, que publica 10 años después. ¿Qué sostiene
Kropotkin. Al igual que los anarquistas en común, cooperativas, propone abolición del Estado, abolición del capitalismo y hay un quiebre aquí o una especie, un matiz. Kropotkin rechaza la competencia, sobre todo este darwinismo social que había desarrollado Herbert Spencer, a quien abordamos en el capítulo, en el episodio anterior, y lo que Kropotkin quiere es una sociedad de colaboración, de cooperación, y establece esto que son los fundamentos de la sociedad humana. Entonces, hay otra alternativa, ¿no?, que propone Kropotkin, que es que los bienes y servicios no sean administrados ni siquiera por el fruto del propio trabajo, sino por la necesidad. Se produce y se distribuyen bienes sobre la base de la necesidad. Esta es otra diferencia fundamental con el anarcosocialismo, que busca que cada persona, por el fruto de su trabajo, ¿no?, haga uso de esa propiedad y que pueda usufructuarla, pero el anarcocomunista dice: "No, ni siquiera eso, no queremos ni mercado ni salarios, y a cada uno se le asigna por necesidad". ¿Qué busca finalmente Kropotkin? Una sociedad sin Estado, sin clases sociales, sin mercado. Es bastante radical su postura. Otro autor importante, otro exponente importante del anarcocomunismo es el italiano Enrico Malatesta, contemporáneo de Kropotkin. Pero Malatesta tiene, Malatesta, que significa mala cabeza, ¿no? Es el propulsor o uno de los propulsores de la internacionalización del anarquismo, ¿no? De la generación de un anarquismo internacional. Publica en 1891 un ensayo que se llama precisamente Anarquía, ¿no? Y otro en 1920 que es Hacia el anarquismo. Malatesta, la característica que tiene es que él legitima el uso de la violencia para lograr los objetivos anarquistas. Abolición de Estado, abolición de capital, abolición de propiedad colectiva y para ello, si es necesario, el uso de la violencia. Muy importante, porque hoy lo que estamos viendo son movimientos anarcocomunistas que están aplicando las propuestas de Enrico Malatesta. Y finalmente, otro anarcocomunista importante, no tanto teórico, sí práctico, que fue Néstor Magno, ¿no? Un líder del movimiento, la revolución magnovista que tuvo lugar en Ucrania, sobre todo durante el periodo de la Guerra Civil Rusa entre 1917 y 1922, donde este líder de esta milicia, ¿no?, la milicia magnovista, estableció ciudades piloto, lo que le decía, la política prefigurativa. Estableció como sociedades piloto donde existían comunidades o cooperativas autónomas y autogestionadas, eh, que bueno, trataron de tener éxito, pero no fue así. Y llevó a cabo abiertamente políticas de colectivización. El experimento magnovista fue un fracaso. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre el anarcocomunismo y el anarcosocialismo? La abolición de mercados y dinero por parte de los anarcocomunistas, muy importante, esa es una diferencia clave. En este caso, federación de cooperativas, algo que se comparte con los anarcosocialistas, pero la producción y distribución de bienes es por necesidad y no por generación del propio trabajo, ¿no? La teoría del trabajo, la plusvalía del trabajo. Y finalmente, los anarcocomunistas legitiman la violencia o creen que la violencia es una herramienta legítima para lograr sus objetivos hacia la colectivización. Así que ya vamos viendo, ¿no? Dos grandes variantes que son muy importantes y nos vamos a ir con la tercera, que es el anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo se puede tipificar dentro del anarcosocialismo. Es una variante del anarcosocialismo que hace un énfasis en lo que precisamente señala su nombre, en los sindicatos. Es decir, los sindicatos para el anarcosindicalista son la mejor forma, la forma óptima de organización social en reemplazo del capitalismo, de las grandes industrias del capitalismo, en reemplazo del Estado. En este caso, los trabajadores gestionan sus propias empresas, sus propias cooperativas, también regulan la producción, la distribución de esos bienes y básicamente es una comunidad de cooperación y de apoyo, reciprocidad y voluntarios, vamos a decir. Em,
y también comparten, en este caso los anarcosindicalistas, junto con los anarcosocialistas y los anarcocomunistas, una sociedad sin Estado ni clases. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa por el momento y ya regresamos con el segundo bloque de Ecos del Saber sobre anarquismo. Y bueno, queridos amigos, retornamos al segundo bloque de Ecos del Saber y en esta ocasión vamos a interactuar un poco con redes sociales porque dejan sus preguntas y obviamente o opiniones y yo encantado de atenderlas. Entonces me escribe, por ejemplo, Walter Amón Ferraro. Me pone, creo que confundes el libertarismo que defiende la propiedad privada con el anarquismo que no lo hace. Estimado Walter, creo que el confundido eres tú. El libertarismo socialista, ¿no? O el socialismo libertario no promueve la propiedad individual, promueve la propiedad colectiva. Eso es muy importante. Y el anarquismo es una variante dentro del socialismo libertario. Así que no hay ninguna confusión. Lo que tú estás planteando es un libertarismo de derecha, es el libertarismo de derecha que recién empieza a tomar cuerpo teóricamente a partir del segundo, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con los fundamentos, obviamente, de los liberales clásicos de la escuela austríaca y también de Murray Rothbard, que de hecho él abiertamente dice que le roba el concepto libertario o el término libertario a los libertarios socialistas. Así que ojo con eso. Me escribe al 72XW8PK. Bueno, me dice, señor Miklos, si los anarquistas, socialistas libertarios, son los que originalmente proponen abolir el Estado, ¿cómo afirma que la idea de estos es distribuir la riqueza con impuestos y que también están en contra del libre mercado? ¿Puede, por favor, compartir su fuente? A ver, mi fuente es un texto de Alex Pichard, o editado por Alex Pichard, que se llama Libertarian Socialism, Politics in Black and Red. Ese es el título del libro que yo uso, o bueno, el principal que consulté para esto. Y lo que me pones correctamente, los anarquistas son socialistas libertarios, eso es correcto. ¿Cómo esta idea de distribuir la riqueza con impuestos y que también está en contra del libre mercado? Los anarquistas están en contra del libre mercado, no hay ninguna contradicción. Los anarquistas detestan el libre mercado porque detestan el capitalismo. Y los anarcocomunistas, que son, vamos a decir, una variable más dura dentro del anarquismo, lo detestan tanto que buscan abolir el mercado e incluso el dinero. Así que no hay ninguna contradicción ahí tampoco, mi querido Al72. JC Pero 5854 pone, cuando todo es de todos, nada es de nadie, y ya sabemos el descalabro y la miseria que ello produce. El mejor ejemplo es el fracaso y destrucción del país en la mal llamada Revolución Cubana. Efectivamente, mi estimado JC, pero hay un concepto ahí muy importante que es el de la tragedia de los comunes, ¿no? Desarrollado por un microbiólogo estadounidense, Harding, en 1968, si mal no recuerdo, donde él señala que el uso de los recursos, vamos a ver, recursos naturales, cuando es de todos, nadie se preocupa en realidad del otro, sino que busca su propio interés y al final lo que termina viendo es, por ejemplo, en una pradera, ¿no? Manejada por una, entre comillas, comunidad, lo que termina pasando es que se termina deforestando porque cada uno ve su propio interés. Quien desarrolla esta idea de jardín un poquito más es la politóloga estadounidense Elinor Ostrom, ¿no? Que vamos a decir, publica un texto importante que se llama Governing the Commons o Gobernando los Comunes, donde establece que efectivamente tienen que haber herramientas de autogestión para controlar esos recursos, que existen experiencia o que existen casos prácticos donde eso se ha llevado a cabo de manera exitosa, pero en general, si es que no hay reglas, esos recursos comunes, medios de producción no van a ser utilizados en función del otro, sino en función del propio bienestar. Pati Farro me pone saludos desde Honduras, saludos hasta Honduras, Pati. Daniel, ¿puede ser un libertario, un conservador? En teoría sí, y digo en teoría existen los paleolibertarios. Había hablado de Murray Rothbard, padre del anarcocapitalismo, que tuvo dos discípulos, Hans Hermann Hoppe y Lew Rockwell, que desarrollaron esta posición libertaria con conservadurismo cultural que se llama paleolibertarismo. Eso es teoría. En la práctica, el énfasis del libertario en el individuo es incompatible, por ejemplo, con la visión más
comunitaria, más de familia que tiene el conservador. El conservador no concibe al individuo como un ser aislado, atomizado, el libertario sí. Así que en teoría sí, pero en la práctica no sé qué tan viable sea eso. Naray Exo pone, considero que es mejor ser tradicionalista que liberal conservador. Bueno, Naray, es una opinión, bienvenida sea. Gladys Sierra, aprender a ser autosuficiente, no depender del Estado, como siempre hemos hecho, por lo menos en el Perú, donde el Estado nunca ha sido, o casi nunca ha sido un factor de desarrollo, sino que el peruano y en general la gente que vive en nuestra región, en Hispanoamérica, eh, a pesar del Estado, sale adelante. Carmen Cayuela, y con esto ya termino esta primera parte, me pone, somos egoístas cooperativos, nadie coopera si puede empeorar su resultado cooperando. Así que bueno, vamos a ver, de hecho, ¿no? Mi querida Carmen, vamos a ver ahorita, de hecho, un autor que habla sobre lo que tú estás eh, preguntando, ¿no? Me ponen, gracias Micro, es muy formativa la exposición con las diferentes posturas de izquierda y derecha. Creo que es un error partir de la noción que asume que el ser humano es un ser de naturaleza competitiva. Existen muchos estudios que apuntan a que a nivel neurológico, fisiológico y sociológico somos seres colaborativos antes que competitivos. Y después incluso me pone, no es casual que todas las tradiciones espirituales tengan como eje la compasión, la misericordia, el perdón o la caridad. Efectivamente, y ese es el punto, mi querido, no sé quién me escribió este mensaje, pero bueno, ese es el punto, que la religión tiene que hacer hincapié sobre esto porque reconoce que el ser humano es un ser falible, es un ser con vicios. Tendemos a cooperar, cierto, pero también tendemos a competir. Cooperamos con quienes son cercanos a nosotros, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros amigos, pero con los desconocidos no tendemos a cooperar. De hecho, tendemos también a competir, es parte del instinto del ser humano y por eso la religión nos pone ciertos candados. Así que es cierto, la naturaleza del ser humano es colaborar, pero también es competir. Y yo pienso en ese sentido o me adhiero más a la posición de Thomas Hobbes, que tenía una visión un poco pesimista del ser humano que yo también comparto. Ahora, vamos a dejar un ratito entonces la parte de las redes sociales y vamos a regresar al anarco sindicalismo y a uno de sus principales exponentes, si no el más importante, que es este escritor y activista alemán Rudolf Rocker, que escribe el texto fundacional del anarcosindicalismo que se llama Anarcosindicalismo, Teoría y Práctica, que publica en 1938, donde establece los principios y las estrategias del anarcosindicalismo. Sostiene Rocker que el anarcosindicalismo es la mejor forma de organización social, es decir, los sindicatos, porque permiten la autodeterminación de los trabajadores. Es decir, los sindicatos como fundamento de toda sociedad organizada. No Estado, no mercado, sindicatos. Una posición bastante radical. Otro anarcosindicalista importante es el francés Émile Pouget, que fue líder de la Confederación General del Trabajo, la CGT, ¿no? Que es el mayor sindicato de Francia, ¿no? Y establece o publica un ensayo en 1903 que se llama Acción Directa. ¿Y que sostiene Puget? Las huelgas, los boicots, los sabotajes son instrumentos legítimos para eliminar o abolir el capitalismo. Así que ahí también estamos, ¿no? Con tácticas revolucionarias. No hace una apología abierta a la violencia, Puget, pero dice que sí, los anarcosindicalistas harán uso de huelgas, sabotajes, etcétera, para paralizar la economía y quebrarla. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en diferentes países de la región, cuando salen estos movimientos con estas huelgas a paralizar la economía del país. Esas son tácticas anarcosindicalistas. Y tenemos también a Georges Sorel, otro francés, también en la línea de Puget, uno de los padres del sindicalismo revolucionario, aunque a los anarquistas no les gusta que los relacionen mucho, que los relacionen mucho con Sorel, porque Sorel después adquiere unas posiciones un poquito más nacionalistas después. Pero hay que decir que también contribuye al desarrollo del anarcosindicalismo porque, al igual que Puget, señala que estas estrategias, estas tácticas de huelga, de parálisis económica, son legítimas. Así que ya vamos viendo ahí, ¿no? Cómo estas tres grandes corrientes del anarquismo se van diferenciando: anarcosocialismo, anarcocomunismo y en esta ocasión el anarcosindicalismo. ¿Dónde vamos a ver una expresión anarcosindicalista puesta en práctica como política prefigurativa?
en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Y aquí hay dos autores, o vamos a decir, dos exponentes importantes. El primero es Diego Abad de Santillán y el segundo es Buenaventura Durruti o Durruti. No sé cómo se pronuncia, pero estos dos personajes son representantes muy importantes del anarquismo puesto en práctica. Durante la Guerra Civil Española, lo que ocurrió fue que hubo este experimento sindicalista. Se crearon dos grandes organizaciones, ¿no? La Federación Anarquista Ibérica, la primera gran organización, vamos a decir, anarquista o que tuvo cierto realce, cierta presencia, cierta importancia, y también la Confederación Nacional del Trabajo, donde tanto Santillán como Durruti eran líderes. Pusieron en práctica, ¿no? Prácticas de colectivización de la agricultura, de la industria, la creación de asambleas comunitarias y este experimento terminó mal, sobre todo para Durruti, que terminó muerto en la guerra civil, no necesariamente por los nacionalistas, ojo, sino por sus propios pares republicanos, ¿no? Especialmente los comunistas. Así que em, no fue un experimento que salió bien. En el caso de Santillán, Santillán sí vivió, tuvo una larga vida. Santillán, que es argentino-hispano en realidad, él tuvo larga vida y sí pudo, vamos a decir, ver un poco más los frutos de sus, entre comillas, contribuciones políticas. Ahora, hay una imagen que se ha pasado donde salían los colores, ¿no? De unas de esos anarquistas españoles, rojo y negro. Esos son los colores del anarquismo, el rojo y el negro. Así que vamos a irnos ahora con una corriente distinta, ¿no? Estas tres que les he mencionado previamente comparten varias cosas. En este caso vamos a ir a un anarquismo un poco distinto, que es el anarco-individualismo, que es difícil tipificarlo de derecha o de izquierda. El anarco-individualismo también rechaza el capitalismo. Por eso es que no es correcto necesariamente señalar que el anarco-individualismo es un anarquismo de derecha. No, es un socialismo libertario, ¿no? Que también rechaza toda forma de autoridad y también es enemiga del capital. El libertario no es enemigo del capital y tampoco del mercado y tampoco de la propiedad privada. ¿Qué es lo que enfatizan los anarcoindividualistas? La autonomía del individuo. Cero coerción, cero violencia y asociaciones voluntarias. Aquí hay principios compartidos con los libertarismos, tanto de izquierda como de derecha. Mientras otros anarquistas hacen énfasis en la propiedad comunal, los anarcoindividualistas sí promueven la propiedad individual. Y aquí un libertario saldrá y me dirá, pero ¿cómo? Si no, ¿cómo los anarcoindividualistas si son de izquierda? Bueno, hay principios que son compartidos. Es muy difícil en la filosofía política tener cortes exactos. Así que tienen que tener una cierta flexibilidad de interpretación. Hay grandes líneas que se marcan, pero en general las ideologías no están cortadas así exactamente, se pueden sobreponer en algunos aspectos. Ahora, los anarcoindividualistas entonces no rechazan la propiedad privada, eh, pero no rechazan la propiedad privada siempre y cuando también sea, como señalaban los anarcosocialistas, una propiedad privada como posesión y no orientada al lucro. Así que eso es muy importante. Y también son proponentes de los intercambios recíprocos y voluntarios y que esa es la mejor manera de que funcione el mercado, ¿no? Un mercado de tipo cooperativista. Otro autor, vamos a decir, uno de los autores más importantes del anarcoindividualismo es el alemán Max Stirner. Max Stirner escribe en 1844 un libro que se llama El ego y su propio. Mire, ¿y qué es lo que señala? ¿Qué es lo que enfatiza este texto? El ego, el yo, ¿no? La primacía de la voluntad y los deseos individuales sobre cualquier forma de autoridad externa, la autodeterminación y la libertad total del individuo. Y esto incluye el Estado, el mercado, la sociedad e incluso los valores morales. Esto es muy peligroso. ¿No? En esta manera lo que propone Stirner es que incluso hay que eliminar ¿no? los valores morales porque restringen al individuo. Esto abriría el campo para cualquier tipo de aberraciones, ¿no? Como las que estamos viendo, por ejemplo, en nuestros tiempos actuales gracias al regresismo. Ahora, lo que proponía Stirner entonces es
que estas personas, estos individuos orientados, ¿no? O guiados por sus intereses particulares, por su ego, lo que podrían hacer en el mejor de los casos es una, y este concepto lo acuña él, una unión de egoístas. Es un concepto bastante curioso, la unión de egoístas, ¿no? Donde solamente habrá asociaciones voluntarias si estas asociaciones sirven los intereses de cada uno de los individuos asociados. Esto también trae un problema en la práctica. Lo que puede llevar es a la hiperfragmentación, porque sí, uno puede encontrar gente con la cual pueda compartir intereses, pero es muy difícil encontrar personas con las cuales compartamos el 100% de los intereses. Y para que esas asociaciones voluntarias sean compatibles, tendrían que ser, debido a la diversidad de intereses, se generarían una diversidad de asociaciones, lo cual haría inviable toda forma de organización y estabilidad de esa organización. Y nos vamos a ir con este último autor, que es Benjamin Tucker, antes del corte, a quien ya vimos en el capítulo anterior, ¿no? El famoso socialismo de libre mercado, donde Tucker habla de la necesidad de abolir los monopolios estatales y también del capital y reemplazarlos por un mercado que funcione sobre la base de la cooperación. Aquí vemos las raíces entonces mutualistas de Proudhon, la reciprocidad, vemos las raíces cooperativistas de Bakunin también y la ayuda mutua, es decir, estos autores cómo van informando a los más nuevos, vamos a decir. Así que vamos a hacer un pequeño corte aquí y regresamos con el tercer y último bloque de Ecos del Saber. Y bueno, tercer bloque de Ecos del Saber, cuando son las 9:35 de este miércoles 14 de agosto, donde estamos hablando sobre el anarquismo. Recordarles que nos pueden escuchar en el 100.1 FM del dial, en el 660M y en Betel Televisión, que transmite las 24 horas del día. Y vamos a ir un poquito también a atender más preguntas de redes sociales. Y aquí tengo, a ver, algunas interesantes. A ver, sí, aquí andamos. Y vamos a ir con la pregunta de mm, 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 John Pillaca. Me pone, John, gracias, profe Miklos, muy buenos aportes. También Noam Chomsky dijo que los libertarios en realidad son totalitarios. El libertarismo todavía está en pañales aquí en el país. Saludos. Efectivamente, bueno, Noam Chomsky se ha proclamado como un anarcosindicalista, ojo, ¿no? Es un socialista libertario, Chomsky, y que se refiere a los libertarios de derecha, ¿no? A los libertarios anarcocapitalistas o minarquistas, esos que quieren pequeño, un gobierno chiquitito. Los anarcocapitalistas no quieren nada, los minarquistas quieren un gobierno chiquitito, no un estado chiquitito. Y efectivamente, el libertarismo en el Perú es una utopía. En general, el pensamiento libertario es utópico, esta idea de que el mercado es el principal medio para expresar nuestras libertades, es una concepción, desde mi perspectiva, bastante limitada de lo que en realidad es el potencial del ser humano. Pero bueno, Adolfo Huancara Laucata me pone, es un programa con claro indicio de apoyo a la derecha. No es bueno relacionar la religión con la política, ya que son temas antagónicos. Estimado Adolfo, es un programa con claro indicio de apoyo a la derecha. Vamos a ponerlo de esta manera, es un programa que rechaza, porque vamos a decir, el conductor soy yo, quien lo lleva a cabo soy yo, y yo soy un ser humano, y yo claramente tengo posiciones que he hecho siempre públicas. Yo soy un enemigo abierto de toda forma de colectivismo, sean de derecha o sean de izquierda. Y sí, en ese sentido puedes decir correctamente que tengo un sesgo, y tengo un sesgo abiertamente conservador, lo he dicho públicamente, no hay nada que ocultar. Si tú consideras que eso es de derecha, bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero acá, sea uno de derecha o de izquierda, no se le cierran las puertas a nadie. Comentarios de gente de izquierda, como es claramente tu caso, aunque no lo digas, también son bienvenidos. Todos aquí son bienvenidos. Nosotros no censuramos ni le cerramos las puertas a la gente por pensar distinto, todo lo contrario. Me pones también que no es bueno relacionar la religión con la política. Yo creo que no solamente no es que sea bueno, sino que en estos momentos es necesario que la gente que profesa una fe participe políticamente de la vida política del país, valga la redundancia,
porque el país está siendo desintegrado por ideologías disolventes y es justamente esa pasividad y esa, ¿no? Esa, siempre esa necesidad de que otro nos haga el trabajo, lo que está llevando al colapso no solamente del Perú, sino de toda la civilización en Occidente. La gente que profesa una fe debe tener una actitud y una participación política mucho más activa. Me ponen Rubén Peralta Domínguez, maestro, si bien toda decisión individual tiene un efecto social hasta cierto punto, regular estas pequeñas decisiones ha sido generalmente igualmente dañino, pues se encontrará en dialéctica con impulsos e incentivos contrarios. La historia también demuestra el caos de las regulaciones al alcohol, a homosexualidad, al café, a otros alimentos y bienes. En el debate que usted tuvo con Nicolás Moraz se expuso que eso es más complejo que regular o liberalizar. Saludos desde Querétaro, México. Efectivamente, no se puede regular todo, pero la ausencia de regulación tampoco es el camino. Un extremo desde la izquierda que quiere regularlo todo y un extremo desde la derecha que busca no regular absolutamente nada. No se puede vivir así. Yo siempre he dicho que la trayectoria política de un país es como una carretera. A veces te toca subir, a veces te toca bajar, a veces tienes que doblar a la izquierda, a veces tienes que ir a la derecha, a veces tienes que frenar, a veces tienes que acelerar. Si yo tengo el timón todo el rato a la izquierda o tengo el timón todo el rato hacia la derecha, voy a darme vueltas y vueltas y vueltas. Uno tiene que adaptarse y esa es otra cosa de por qué me gusta tanto el pensamiento conservador en ese sentido, es que es adaptable a las circunstancias, a la evidencia, a lo que se observa en la realidad y no en la teoría. Así que eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Pero me ponías, sobre el debate con Nicolás Moraz. No, no fue un debate. Yo tenía una conversación tuve dos conversaciones con Nicolás Moraz, esto ya fue hace unos 3 años, donde acordamos que íbamos a hacer una conversación sobre los temas de vigilancia digital, que en ese momento estaba hablándose mucho, el Foro Económico Mundial, ¿no? De la vigilancia tecnológica. Y al final de la conversación, en el programa, el primero, ¿no? El que tuvimos en su canal, después de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, él me sale con este tema de las drogas. Y no era un tema que yo había preparado, no era un tema que manejaba y que él claramente sí había hecho la tarea y empieza a generarme preguntas como a modo de debate. Eso no fue un debate. Un debate es cuando las dos partes tienen la misma cantidad de tiempo para intervenir, donde se han preparado con anticipación, donde defienden posturas de manera equitativa. En este caso no fue equitativo. De hecho, el título que le puso Moraz a su video fue un título bastante amarillista, debate con conservador, ¿no? Y yo tuve incluso que escribirle a Moraz y decirle, oye, sabes que lo que has hecho no es correcto, porque estás vendiendo algo que no es, este no fue el centro del tema y tampoco la forma como lo abordaste. Entonces, más allá de esa polémica, yo encantado de debatir con Nicolás Moraz sobre ese y otros temas. Yo siempre abierto a toda forma de debate. Seguimos entonces con los comentarios. Me pone Mesalú 11, muy interesante y real. Gracias, mi querido Micros Lucas, por tu lucha constante por los valores, la familia, los derechos humanos y demás. Un abrazo enorme. Abrazo, mi querida Mesalú. Tito Luyo Murata, para Bastos, la moralidad, especialmente la cristiana, es crucial para el funcionamiento de una sociedad libre y capitalista, lo que refuerza su postura libertaria. Además, aclara que el anarcocapitalismo no debe confundirse con la anarquía violenta, sino que promueve una organización social pacífica y voluntaria sin la necesidad de un Estado coercitivo. Yo, de hecho, tengo una entrevista con Miguel Ancho Bastos, también está en mi canal de YouTube, el que pueden visitar, Micros Lucas, donde tuve una conversación muy cordial con el profesor Bastos. Él es vamos a decir, él es un libertario, ¿no? Él sí busca una mayor primacía del mercado, a la que yo, por ejemplo, podría preferir, pero encontramos punto en común sobre esta base, lo que tú señalas en tu comentario sobre el cristianismo. El cristianismo es fundamental, es el compás moral de Occidente, y ese compás moral se está perdiendo porque se está atacando abiertamente al cristianismo y por eso las sociedades están poniéndose de cabeza, porque sobre todo la gente joven no sabe cómo comportarse moralmente porque les han dicho que todo es posible y eso no es así, se lleva a un libertinaje extremo. Me pone el liberal siglo XXI. Señor Lucas, espero que invite algún día a Bastos y a Diego Giacomini. Espero que puede que le produzca disonancia cognitiva, como yo lo pasé en su momento, gracias. Bueno, ya dije que invité al profesor Bastos, a Giacomini en realidad no tengo gran interés en invitarlo, no me parece un pensador realmente tan importante.
es una opinión personal, no quiero ofender a nadie, pero no es alguien con quien me interese conversar, con Bastos sí, y no, no me produjo ninguna disonancia cognitiva, todo lo contrario, fue una conversación muy, muy interesante. Y al final, el profesor Bastos, de hecho, si ustedes pueden ver la entrevista en mi canal, termina alineándose un poco más hacia posiciones conservadoras. Aro Santos, Gloria Elizabeth, saludos desde Torino, Italia. Gracias, Gloria. Me pone Edwin Matos, doctor Miklos, me gustaría, si fuera posible, un episodio de las ideas de ser posicionistas. Quién sabe, y más adelante hago eso. Juana Rosa Guerrero Tello, y con eso termino. Saludos, doctor Micros, excelente programa y estamos aprendiendo a reconocer cada ideología. Desde Lima, Perú, le bendecimos. Muchísimas gracias, Juana. Y bueno, hemos sido un repaso importante porque son bastantes las preguntas que nos mandan. Entonces, parte también del diálogo, ¿no?, que tenemos en este programa en vivo. Pero vamos a retomar el anarquismo y en este caso el anarcoindividualismo. Ya habíamos repasado a Max Stirner, vimos a Benjamin Tucker y ahora vamos a ir con Lysander Spooner, a quien también cubrimos en el programa anterior sobre libertarismo. Y Spooner en esta obra, ¿no?, de 1867, que es Sin traición, la Constitución no tiene autoridad, donde Spooner dice abiertamente que la Constitución no tiene ninguna relevancia a menos que el individuo voluntariamente adhiera a sus principios, a sus postulados, y recién en ese caso, cuando voluntariamente acepta, ¿no?, ser regido por esa constitución, se puede hablar de un, entre comillas, contrato social liberal. También habla de que la base de las sociedades son los contratos voluntarios, base de la sociedad, es decir, hay una perspectiva contractualista, transaccionalista importante, y también estos individuos, ¿no?, libres, que forman contratos, estos establecen las bases, ¿no?, de una organización social. Así que ahí vamos a tener el anarcoindividualismo. Entonces el anarcoindividualismo se separa de los, vamos a decir, los anarquismos colectivistas que hemos visto, el socialista, el comunista y el sindicalista, para reclamar mayor importancia a la propiedad privada. Vamos a ir con otro anarquismo, otra variable, que es el anarquismo verde, ¿no? O el anarcoecologismo, muy de moda en estos tiempos, ¿no?, que combina obviamente la preocupación con el desarrollo sostenible del medio ambiente y el combate a toda forma de autoridad. En este caso, en particular, contra el capitalismo, a quienes los anarquistas verdes consideran una herramienta de degradación, depredación de recursos. El anarcoecologista o el anarquista verde es un anticapitalista acérrimo, quizás dentro de las variantes más radicales contra el capitalismo, y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, organizaciones que han sido completamente tergiversadas y tomadas por estos anarquistas, como por ejemplo Greenpeace y todas estas organizaciones ecologistas internacionales. ¿Qué es lo que buscan entonces los anarquistas? Vamos a retomar este contacto con la naturaleza, una vida más armónica, menos depredación de recursos, ¿no? Y esto lo podemos lograr también desde una perspectiva de cooperación voluntaria. Cero estructuras de poder, que no intervenga el Estado, que no intervenga el capital, que no intervenga el mercado, y volvamos a vivir en armonía con la naturaleza. Ya habíamos visto nuevamente a otro autor, que es Henry David Thoreau, ¿no?, que lo vimos también en el episodio anterior, que escribe esta novela en 1954, perdón, en 1854, que es Walden, donde Thoreau apela a una especie de trascendentalismo secular, es decir, una espiritualidad del ser humano hacia una vida sencilla, contemplativa, una vida en armonía con la naturaleza, de comunicación, de diálogo con el mundo natural. Es una visión bastante, vamos a decir, optimista, idealista de Thoreau, ¿no? Pero se aporta un sustrato para la configuración de este anarquismo verde. Ahí podemos encontrar en Thoreau ciertos antecedentes. También habíamos hablado de Murray Bookchin, este profesor historiador estadounidense, uno de los principales exponentes del anarquismo verde, y esta obra, ¿no?, que se llama La ecología de la libertad, que publica en 1982,
donde habla de la importancia de organizar comunidades democráticas que gestionen, que administren y que supervisen los recursos naturales de manera para que exista un desarrollo sostenible y siempre un rechazo constante al capitalismo. Y finalmente, un anarquista verde bastante particular que es John Searson, un estadounidense, que en 1999 publica un texto que se llama Contra la civilización. Imagínense ese título, Contra la civilización. ¿Qué sostiene Searson? Una postura anarco-primitivista. ¿Qué significa el anarco-primitivismo? Searson dice la agricultura, la industria y la tecnología lo que han hecho es alienar al ser humano. Lo han separado de la naturaleza, lo han mecanizado. De alguna u otra manera, Zerzan vuelve a, ¿no? O toma de la cantera de filósofos de la tecnología, por ejemplo, como el francés Jacques Ellul, como el suizo-alemán, este psiquiatra Karl Jaspers, Martin Heidegger, Lewis Mumford, este polímata estadounidense que hablaba, ¿no?, de cómo la tecnología nos iba gradualmente mecanizando y deshumanizando. Bueno, Searson toma esto y creo que su diagnóstico en ese sentido es correcto. La agricultura, la industria y la tecnología nos han ido separando de la naturaleza. Eso es un hecho. La ciudad es la expresión más abrumadora, ¿no? Empíricamente validada de nuestra separación con el mundo natural. ¿Qué es lo que sostiene en este texto contra la civilización Joe Sersan o John Sersan? Propone regresar a las sociedades de cazadores recolectores. Imagínense, Sersan quiere que volvamos a recoger frutas, a cazar animales en la pradera y que nos deshagamos de toda forma de civilización. Por eso se le dice primitivista. Quiere volver a un estado, a una sociedad primitiva. Bueno, es interesante, ¿no? No comparto esa visión, pero me parece interesante. Vamos a ir entonces con una otra variable interesante. Ya hemos visto los anarcosocialismos, anarcosindicalismo, anarcocomunismo, anarcoindividualismo, anarquismo verde, y ahora nos vamos a ir con el anarcofeminismo. No podía ser de otra manera, ¿no? El anarquismo y el feminismo confluyen. ¿En qué? Cero autoridad, cero jerarquía, capitalismo y también el combate al patriarcado. Ese es el elemento que agrega el feminismo al anarquismo feminista, la lucha contra el patriarcado porque también lo ve como una forma de autoridad. ¿A qué aspiran las anarcofeministas? Aspiran a un mundo de igualdad, es muy gracioso, de reciprocidad y de no coerción. Es decir, las feministas que generalmente salen a reventar propiedad pública, a reventar propiedad privada, a agredir a gente que no piensa como ellas, a destruir pistas, a destruir negocios, a atosigar, ¿no?, a la gente con sus posturas. Estas son las posturas de las anarcofeministas que buscan igualdad, reciprocidad y no coerción. Es un chiste realmente. Eso demuestra de alguna manera, ¿no?, la enorme brecha que puede existir entre teoría o ideales y práctica. Bueno, dentro de las anarcofeministas, la más representativa es la autora lituana, que posteriormente nacionalizada estadounidense, Emma Goldman. Y Emma Goldman publica dos textos importantes en este sentido. El primero es Tráfico de Mujeres en 1910 y el segundo, Matrimonio y Amor en 1914. ¿Y qué dice Goldman? Lo esperable de toda feminista, que el matrimonio, la familia, los roles de hombre y mujer, ¿no? Son una expresión de la opresión patriarcal y que este patriarcado está amparado por el Estado y el capitalismo, es decir, por el mercado. Por lo tanto, ahí se alinea el anarquismo. Estado y mercado amparando el patriarcado, hay que volar a las tres. Entonces, tienen que ser abolidos los tres. Y lo que propone Goldman también es que una vez abolido este sistema de opresión, las mujeres puedan adquirir, ¿no?, o puedan ejercer su autonomía sexual. Bueno, después vamos a ir con otra autora importante, también estadounidense, Voltairine de Cleyre, ¿no? Voltairine de Cleyre, que escribe
2 textos con títulos un poquito más duros. El primero es Esclavitud sexual, ojo con esto, Esclavitud sexual, publicado en 1890, y el segundo, Las puertas de la libertad, publicado en 1891. ¿Qué sostiene de Clerc? Toda autoridad debe ser combatida, toda, Estado, capitalismo, las organizaciones sociales también, el patriarcado sostenido por estas 3 también, las organizaciones religiosas también. ¿Y qué es lo que propone? No hay nada novedoso, al igual que Emma Goldman propone la autonomía sexual, pero también del amor libre, el amor libre. Cero jerarquías. Bueno, y la última es Peggy Corneger, que es una autora estadounidense, también ella se define como anarcofeminista, donde publica en 1975 un libro que se llama Anarquismo, la conexión feminista, ¿no? Y sostiene Corneger que el anarquismo y el feminismo están naturalmente alineados porque ambos buscan luchar o combatir la autoridad y la jerarquía. Así que ahí vamos a tener autoras importantes del anarquismo feminista, otras autoras importantes, Lucy Parsons, Kathy Levine, Carol Ehrlich y también Susan Brown. Hay otras variantes, no es que aquí se acabaron las variantes del anarquismo, hay otras, pero por cuestión de tiempo no las vamos a poder cubrir. Tenemos, por ejemplo, un anarquismo posizquierda, interesante, tenemos un anarcotranshumanismo, también hay anarcotranshumanismo y el ciberanarquismo. Esto plantea preguntas interesantes, es decir, el anarquismo en realidad puede mutar a cualquier forma, siempre y cuando tú respetes los postulados de combate a la autoridad en todos sus frentes, tú eres, por definición, un anarquista. Y por eso es que el anarquismo es tan peligroso. Yo creo que incorrectamente también en tiempos actuales a todo se le acusa de comunista o a todo se le acusa de marxista o de socialista, pero en realidad lo que estamos viendo ahora son expresiones anárquicas o anarquistas con estas variantes, especialmente creo yo en estos tiempos el anarcocomunismo, el anarcofeminismo, sobre todo con estos movimientos feministas radicales, y el anarquismo verde o el anarcoecologismo, ¿no? Con estos movimientos de cuidado, entre comillas, del medio ambiente. Ahí, por ejemplo, dentro del anarcocomunismo vamos a encontrar a organizaciones como Antifa, ¿no? O como Black Lives Matter. No son movimientos marxistas propiamente tal, sino que son movimientos anarquistas, son anarcocomunistas. Estas distinciones son importantes porque el comunista de alguna u otra forma va a buscar cierta autoridad, ¿no? O cierta estructura de poder, por ejemplo, en el Estado. El anarco comunista no quiere ni siquiera Estado. Y lo que se está buscando abiertamente es el combate a toda forma de autoridad, la destrucción total de las sociedades. Y estos son movimientos anarquistas de izquierda. Entonces, esto nos lleva al fin, ya al cierre, ¿no? Las críticas al anarquismo. ¿Qué críticas se les puede hacer al anarquismo? La más importante para mí es, y la más peligrosa a la vez, es que el anarquista legitima la violencia, ¿no? A través de un camino revolucionario, el anarquista legitima la violencia. Y al legitimar la violencia, tú puedes encontrar justificación para matar, para destruir, para hacer colapsar civilizaciones, que es lo que está pasando ahora. Y no hay un paso muy cortito entre la legitimación de la violencia y el terrorismo. Generalmente los movimientos anarquistas derivan en terrorismo, las cosas como son. La segunda, se habla mucho de cooperación, de reciprocidad, de voluntarismo, etcétera, pero ¿qué pasa con la organización? En la vida real, ¿cómo funciona esto? Porque el papel en realidad aguanta todo, la teoría aguanta todo, ¿no? Son utopías, son deseos, son ideales, son aspiraciones. La pregunta, por ejemplo, en estas cooperativas, en estas empresas cooperativas o en estas federaciones de cooperativas, la pregunta es, ¿quiénes gestionan? ¿Quiénes deciden qué se produce? ¿Cómo se distribuye? O sea, ¿quiénes, cómo se distribuye? ¿Por qué se distribuye? ¿Por qué se produce? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todas estas preguntas. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cuando uno pone estas preguntas, ¿no? En la vida real, cuando uno ve cómo operan las organizaciones humanas en la vida real, estas cosas van a surgir. ¿Y qué va a pasar?
que vamos a encontrar que los intereses colectivos en realidad pueden existir, pero son muy acotados, muy limitados. Todos los seres humanos tenemos intereses particulares y es legítimo que tengamos esos intereses particulares. Colectivizar en su totalidad al ser humano es un absurdo. No es otra forma, no es otra expresión sino de tiranía, que es la tiranía que paradójicamente los anarquistas buscan combatir. ¿Cómo resolvemos conflictos? El anarquista no nos dice cómo resolvemos conflictos. Él lo que sostiene es que frente a aquellos que se antepongan entre su, ¿no? En su ideal de una libertad sin jerarquías, una sociedad sin jerarquías y sin autoridad, la violencia puede ser perfectamente utilizada. Así es como resuelven conflictos con la violencia. Otro elemento muy importante. ¿Qué pasa con el anarquismo en el siglo XXI y el desarrollo tecnológico? ¿Qué pasa con las tecnologías? Sucede que las tecnologías son desarrolladas por los gigantes corporativos, capitalistas que ellos tanto detestan, pero sin embargo yo los veo muy cómodos utilizando sus productos y sus servicios. De hecho, los instrumentalizan para el avance de sus propios intereses, ¿no? Porque utilizan las herramientas de aquellos que supuestamente ellos combaten. En este caso, vamos a decir que la posición anárquica más consecuente vendría a ser, en este caso, el anarquismo verde o el anarcoprimitivismo. Y finalmente, cuando hemos hablado de los anarquismos ecologistas, de los anarcofeminismos, en la intersección entre anarquismo y la política identitaria, o las políticas identitarias, estas políticas que determinan que existen elementos de aglomeración, de coincidencia política sobre la base de características inmutables, ni siquiera de las ideas, sino de características inmutables, el color de mi piel, mi sexo, mi ideología política, la forma como me visto, es decir, cómo van surgiendo estas agrupaciones sobre la base de la identidad, una identidad compartida sobre características inmutables, que no son dependientes de nuestro mérito, nuestro talento, sino de nuestra raza, de nuestro sexo, etcétera. Ahora, cuando se han incorporado, porque el anarquismo lo ha hecho, ha incorporado elementos de medio ambiente, elementos feministas, elementos de raza, eh, es decir, se ha apropiado de la identidad y se ha vuelto multiidentitario. Y esto en la crítica actual es también que estos anarquismos se han aburguesado. Los anarquistas de hoy, y en este caso harían bien en leer, por ejemplo, el libro de Agustín Laje, Generación Idiota. Los anarquistas, entre comillas, se han aburguesado, ¿no? Así que eso vendría a ser otro problema. Y el otro es que, y finalmente creo que otro problema del anarquismo es la cooperación. ¿Cómo cooperar entonces en un ambiente de políticas identitarias donde cada grupo se identifica según una múltiple identidad, donde tienes múltiples grupos, donde estás fragmentando o hiperfragmentando a la sociedad? ¿Cómo puedes cooperar cuando tienes intereses tan distintos? Nuevamente, la teoría y la práctica chocan frontalmente. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero aprovechar ya para el cierre, dejar unos, ¿no? Nos han estado mandando mensajes y nos han estado siguiendo personas. Quiero aprovechar de saludar a personas en Sonora, en Guadalajara, en Jalisco, Jalapa, Querétaro, San Luis Potosí, en México, desde los Estados Unidos, en Chicago, en Charlotte, en Carolina del Norte, en Miami, en Dallas, Texas, etcétera, en los Estados Unidos, en Chile, Valdivia, Costa Rica, Madrid, España, Punta Cana, República Dominicana, Honduras, Montevideo, Uruguay, Bogotá, Colombia, La Plata, Argentina, Paraguay, Loja, Ecuador, y en el Perú tenemos Contamaná en Ucayali, Palpa, Ica, Paita y Catacaos, Piura, Chiclayo y Jaén. Y en Lima, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Pueblo Libre, El Callao, San Juan del Urigancho, Lima también, y Colombia, Piedecuesta. A todos ustedes que me siguen de todas estas partes, muchísimas gracias. No me canso de agradecerles porque sin su sintonía, sin su interés, este programa no sería posible. Y es un programa de cultura general, no es un programa de farándula, no es un programa de actualidad política. Cuesta un poco de tiempo que la gente empiece a agarrarle cariño a estas cosas, pero una vez que se enganchan al saber, nunca más lo dejan. Y parte del objetivo de este programa es ese, que se enamoren del saber. Así que, bueno, ya vamos haciendo el cierre, cuando yo son casi ya las 10 de la mañana.
y le doy el pase a mi querido amigo Fabricio Escajadillo con hora punta, que va a continuar con la transmisión de Betel 100.1 FM, 660 M y Betel Televisión, porque Betel te acompaña. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles 21, donde hablaremos sobre el nacionalismo. Un abrazo y hasta la próxima.